Continúa la cumbre del clima en Sharm el Sheikh, en Egipto. Esta es la imagen en directo que nos llega ahora. Hace un momento en ese estrado estaba hablando el presidente venezolano Nicolás Maduro, dirigiéndose como varios líderes mundiales que han estado interviniendo durante toda la mañana a la audiencia, explicando las medidas que cada país va a tomar a favor del cambio climático, mejor dicho, a favor de frenar esta aceleración que estamos viviendo del cambio climático. Au renforcement climatique, mais en razón de ser vulnerabilité. Bueno, y esta es la otra imagen del día. Todavía no ha amanecido en la capital de Estados Unidos, en Washington, donde hoy se celebran elecciones. Todo el país celebra las llamadas elecciones de medio término para recambiar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Elecciones importantes porque sirven también para calibrar la popularidad y la capacidad de tirón que tienen ambos partidos, el demócrata y el republicano. En principio, los favoritos para ambas cámaras son los republicanos. ¿Qué tal? Buenos días. Hay dos actores detrás de este escenario de elecciones que preparan su estrategia en función de los resultados. Donald Trump espera un triunfo republicano para adjudicarse el triunfo y probablemente anunciar su candidatura a la presidencia. El actual presidente, una catástrofe demócrata, confirmaría su caída en popularidad y quizá incluso su descarte para las próximas elecciones. Trump tiene una baza, pero aquí quien se la juega es Joe Biden. Y parte con las encuestas en contra, que con una opinión pública muy polarizada. Paradójicamente, el rechazo a Trump podría dar un impulso a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, que se renueva entero, y al Senado, que se renueva en un tercio. Si ganan los republicanos, tendrían también mayoría en ambas cámaras, lo que dificultaría muchísimo las iniciativas de Biden en los 2 años que quedan de gobierno. Pero lo peor, sin duda, es el sentimiento antidemocrático alentado por los seguidores de Trump, que pretenden vender cualquier derrota como un fraude electoral. De los americanos copiamos muchísimas cosas, por ejemplo, las rebajas del Black Friday, que ya se incorporan al calendario de noviembre y que se van a ver muy afectadas, igual que las Navidades, por la huelga de transportes, que comienza el próximo domingo, apenas 6 meses después del paro de transportistas, que a punto estuvo de interrumpir la cadena de suministro en nuestro país, y en una situación cada vez más complicada por la inflación. Y en Egipto continúa la cumbre contra el calentamiento al que acuden los líderes de los principales países del mundo, menos justamente los más contaminantes, para un reto muy ambicioso: reducir drásticamente las emisiones para frenar el deterioro climático del planeta. Aunque al menos se observan avances, no tan globales quizá, como el de España y Senegal contra la sequía y otros bilaterales contra la deforestación. Frenar el cambio climático es una de las metas mundiales, solo igualada ahora mismo quizá por la de frenar la subida de los precios. Para eso se reúnen en Bruselas los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, que ponen en común las medidas de cada país para comprobar que sean asequibles, preserven las señales de precios y beneficien a los colectivos más vulnerables. Bueno, esto no se está cumpliendo. El comisario europeo de Economía ha dado un dato: el 70% de las medidas no son específicas, es decir, no se destinan solo a los más necesitados, sino que de alguna manera es general a toda la población. Esta advertencia del Eurogrupo llega semanas después de que Alemania anunciara un plan para destinar 200.000 millones de euros a reducir la factura de la energía del consumidor final, de todos los consumidores, no solo de los más necesitados, algo que ha despertado recelo en los socios. Bueno, buena parte de la culpa de esta situación está en la guerra de Ucrania, donde sigue la incertidumbre en torno a qué va a pasar en Kherson. Aparentemente ni Rusia ni Ucrania mueven ficha, pero se espera una gran batalla por el control de esta ciudad en el sur del país, mientras continúan los combates en otros frentes. La bandera ucraniana ondea todavía en Avdiivka. Los rusos tratan de arrebatársela a Ucrania, pero por el momento sin éxito. La situación es extremadamente difícil. Ustedes mismos lo escuchan, los combates son constantes, cuerpo a cuerpo, con ametralladoras, así como duelos de artillería, cuenta este comandante de las fuerzas ucranianas.
Duros enfrentamientos que han dejado esta ciudad al este del país casi desierta, casi inhabitable. Aquí no abren ni comercios ni supermercados. Solo queda el 10% de la población, poco más de 2.000 personas. Algunos tienen miedo a irse, otros no entienden el peligro de quedarse y están los que esperan a que esto acabe. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿A dónde debo ir? No tengo dónde ir, afirma Olena. Resignados buscan agua y alimentos donde pueden y se refugian en sótanos a la espera de que todo acabe. Es horrible vivir bajo constantes bombardeos. Cuando escuchas el zumbido de los proyectiles una y otra vez, es terrible, comenta Valentina. A 90 kilómetros está Bamut, donde se libra la otra gran batalla de la parte oriental del país. La policía ucraniana comunica a los residentes que ya no es seguro permanecer en la ciudad. Evacúan casa por casa a las personas mayores y enfermas. Las personas fueron sacadas de la zona más peligrosa de Bamut. Las condiciones de vida son muy horribles, sin electricidad y sin calefacción, asegura este agente. Zelensky sostiene que su ejército sigue manteniendo sus posiciones en las feroces batallas que se libran en el este del país. La región de Donetsk sigue siendo el epicentro de la mayor locura de los ocupantes. Cientos de ellos mueren diariamente. El suelo frente a las posiciones ucranianas está lleno de cuerpos de las tropas invasoras. Rusia denuncia en las últimas horas un ataque con misiles al edificio administrativo del ferrocarril de la región de Donetsk. En el frente de Jersón, al sur del país, reina la incertidumbre. Rusia mantiene el secretismo sobre su estrategia entre informaciones contradictorias de un repliegue y un reforzamiento de posiciones. La lucha contra la inflación, la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático son los tres asuntos más preocupantes ahora probablemente en la agenda global. África es el continente que más está acusando las consecuencias de ese cambio. Cientos de elefantes, de ñus, de cebras han muerto en los últimos meses en Kenia a causa de la sequía. La falta de lluvias prolongada en el Cuerno de África durante las últimas 4 temporadas ha secado los lechos de los ríos y destruido los pastizales en las reservas de caza. Según las autoridades, el cambio climático ahora mata 20 veces más elefantes que la caza furtiva. Unas 18 millones de personas también se están viendo afectadas. La otra cara de la moneda la encontramos aquí, en Mozambique, donde los cafetales están contribuyendo a salvar la selva tropical. El cultivo comercial que prospera a la sombra de los árboles autóctonos ha motivado a sus habitantes a repoblar el monte Gorongosa con árboles de café. Más de 800 pequeños agricultores, el 40% mujeres, viven de esta actividad. Cada día recogen el café verde, secan los granos y los venden. Bueno, son algunas de las afecciones del cambio climático. De esto se está hablando mucho estos días, porque hasta el próximo 18 de noviembre se reúnen en Egipto gran parte de la comunidad internacional en la gran cita anual de Naciones Unidas para combatir el calentamiento global. La COP, que este año celebra su edición número 27, lo hace en medio de una crisis energética sin precedentes por la guerra de Ucrania. Más de 190 países se reúnen para negociar cómo desacelerar el cambio climático y prepararnos ante los impactos que ya se empiezan a notar. El secretario general de la ONU insiste en trabajar para garantizar que el mundo no se caliente más de 1,5 grados, objetivo que se estableció en el Acuerdo de París de 2015, pues advierte que el planeta está ya en una carretera hacia el infierno climático. We have a credibility problem, all of us. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, declaró que los líderes mundiales tienen un problema de credibilidad. La cumbre del clima se celebra en el continente más vulnerable del planeta por el cambio climático y el que menos contribuye a él. África solo es responsable del 3% de los gases de efecto invernadero. Des fossiles comme l'accélération du nucléaire. El presidente francés expuso que el aumento mundial de los precios de la energía que ha provocado la guerra de Ucrania no debería ser una razón para dar un paso atrás en términos de fuentes de energía. Es fundamental mejorar la gobernanza internacional y garantizar una financiación adecuada para los retos de adaptación y para la cuestión de daños y perjuicios.
Los países africanos aprovecharán la COP27 para exigir ayuda financiera para la adaptación al impacto ecológico que ya está causando muertes, daños y grandes pérdidas. Bueno, precisamente en este lugar, en Sharm el Sheikh, está Pedro Zorrilla Miras, es experto en cambio climático y miembro de la delegación internacional de Greenpeace en la COP27. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es la impresión que has encontrado entre los participantes en esta edición del COP? ¿Que aún estamos a tiempo de frenar el cambio climático o que no? Bueno, la ciencia indica que sí, que estamos a tiempo y además no tenemos más remedio. Cada grado, cada gramo de CO2 que dejemos de emitir en la atmósfera tendrá beneficios en el futuro. Por lo tanto, la cuestión no es si vamos a llegar a 1,5 grados, 1,6 o 1,8, sino ponernos ya a acelerar los cambios que necesitamos. Claro, la cuestión también, Pedro, es si se están cumpliendo los otros acuerdos, por ejemplo el de París. Si la respuesta es que no, quizá es que estas grandes reuniones al final no sirven para mucho. Claro, es que los estados son soberanos. No hay nada, una regla que les pueda obligar. En el acuerdo de Kioto hubo varios países que no iban a cumplir, iban a recibir sanciones y salieron del protocolo y no pudo haber sanciones. Por lo tanto, todo depende de la voluntad de los países y ahí estamos la sociedad civil para decirle y la ciudadanía para decirle a los gobernantes que sí queremos tomar las acciones que necesitamos para no tener más cambio climático, para no tener más desastres naturales como los que están ocurriendo y van a ocurrir cada vez más. Y los ciudadanos particulares, por nuestra parte, ¿tenemos claro qué sacrificios, qué cambio de hábitos debemos tomar o debemos aportar para influir en este cambio positivamente? Todos tenemos que actuar a nivel individual, a nivel de empresas, a nivel de administraciones públicas, ayuntamientos, estados. Nadie tiene excusas. Pero obviamente las administraciones públicas, y cuanto más grandes mejor, tienen mayor responsabilidad y son las que nos tienen que liderar. Muchos de los cambios que necesitamos ya no es que tengan sacrificios, es que van a tener otros beneficios, además de salvar el planeta por el cambio climático. Por ejemplo, mejorar el aislamiento de nuestras viviendas ahorra energía, nos ahorra dinero la factura y hace que tengamos un mejor confort térmico en las viviendas. Pedro, instalar paneles solares también reduce la factura de la luz, por ejemplo. También lo que ocurre es que están las circunstancias del momento. Por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania, el alto coste de energía, hay países que están optando por volver, por ejemplo, al carbón, aunque sea temporalmente. ¿Ustedes entienden o aceptan estas medidas siempre que sean de manera temporal, coyunturales? Las energías renovables ya son las más baratas que existen, más que cualquier otra. Por lo tanto, es la solución más barata, la que nos soluciona el cambio climático, la que tiene otros beneficios, contamina menos el aire de las ciudades o de los pueblos. Además, pueden estar más distribuidas, pueden tener mayor participación por parte de las personas, de la ciudadanía en general, podemos instalarlos en casas, crear comunidades energéticas y nos hacen no depender de otros países, como ahora dependemos de otros, por ejemplo, con el gas. Por lo tanto, tienen múltiples ventajas y lo que tenemos que es acelerar esa implantación. La otra medida necesaria es ahorrar. Todavía gastamos mucha energía que perdemos. Entonces, son las dos medidas necesarias que nos ahorrarían muchos millones de euros en este invierno. Bueno, pues Pedro, le dejamos que vuelva al trabajo. Muchas gracias, de verdad, por habernos atendido en mitad de esta cumbre a la que asiste esta cumbre del clima de la ONU. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, otro ejemplo de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Ustedes saben que España es el tercer productor de vino del mundo, precisamente tras otros países como, por ejemplo, Francia o Italia. Es líder en exportaciones y superficie de viñedos. Su industria, la nuestra, está valorada en más de 5.000 millones de euros, pero el cambio climático podría estar poniendo en peligro esos registros. En regiones como en La Rioja, la producción de uva es cada vez menor y se estudia cómo hacer que los viñedos sean más resistentes a las variaciones del clima. Los viticultores de La Rioja dan la voz de alarma. En los últimos 4 años la producción ha estado por debajo de la media histórica de Rioja. La razón,
Al llover menos, cada día la planta necesita más agua porque los inviernos cada día son más cálidos, nieva menos. Yo hago esta tira. En estos laboratorios del Instituto de Investigación de la Vid y el Vino de Logroño se busca cómo lidiar con el cambio climático. Estoy cogiendo aquí una hoja para luego extraer el DNA. DNA o ADN de la viña para buscar una uva más resistente. Buscamos esos rasgos diferenciales que pueden hacer que la vid se adapte mejor a las condiciones ambientales, comenta José Miguel Martínez, director del único laboratorio en España y uno de los pocos en el mundo que realiza análisis moleculares completos de la vid. Pero también los propios bodegueros comienzan a invertir en I+D. María nos enseña uno de los proyectos experimentales de Bodegas Roda. Este es nuestro viñedo Sellorigo, que hemos plantado para luchar contra los problemas del calentamiento global. Es un viñedo muy peculiar, ya que no está plantado en hileras rectas, sino en hileras curvas. Ello nos ayudará a retener el agua que proviene de la lluvia, asegura esta ingeniera agrónoma. La cosecha de este año comenzó más de 2 semanas antes del promedio histórico, algo que altera el equilibrio ideal de las uvas. Todos buscan ahora que el cambio climático afecte lo menos posible. La investigación científica puede convertirse en un aspecto clave de la elaboración del vino. Hay países donde están muy lejos de encontrar soluciones y no se comprometen. Uno de ellos es India, que saben que no está dentro de los acuerdos para reducir las emisiones. Claro, hay consecuencias como las que encontramos en su capital, en Nueva Delhi, donde llevan días ya tomando precauciones por la alta contaminación. Este es el día a día de esa ciudad en medio de un aire irrespirable. Bueno, pues así está el día a día, la contaminación en este lugar, un problema global que a veces encontramos en situaciones puntuales. Una pausa para la publicidad y volvemos en un instante. Bueno, amanece en Estados Unidos, concretamente en Washington, en la costa este de Estados Unidos, donde comienzan hoy unas elecciones importantes, se llaman las elecciones de medio término. Y aparte de cambiar la Cámara de Representantes y el Senado, sirve para medir la popularidad de los dos principales partidos del país, demócratas y republicanos. Y probablemente en esta ocasión haya muchas consecuencias en torno a lo que ocurra en las urnas, tanto para Joe Biden como para Donald Trump. Hoy se decide la composición del Congreso para los próximos 2 años, ya saben, la Cámara de Representantes y el Senado, 1/3 del Senado, y en parte el camino de la segunda mitad del mandato de Joe Biden, porque en Estados Unidos se renueva esas 2 cámaras, lo cual está considerado por muchos como un referendo al presidente. Estas van a ser las primeras elecciones para los republicanos desde que Trump dejase la Casa Blanca y serviría para tantear también si este vuelve a presentarse o no como candidato presidencial. Los ciudadanos acuden a las urnas en 36 estados para decidir también sobre otros temas. Allí se vota además cuestiones sobre el aborto, la abolición de los restos de esclavitud, o trabajos forzados a presos, o el consumo de marihuana. Estados Unidos protagonista hoy, conocedora de este país, María Rosman. ¿Qué tal, María? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues
Cuéntanos para qué sirve la Cámara de Representantes y el Senado en un país tan presidencial como Estados Unidos. Pues muchísimo realmente, porque estamos hablando del poder legislativo. Por una parte, la Cámara de Representantes sería un poco el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados. Ajá. Y luego tenemos la parte del Senado. El Senado en Estados Unidos es muy territorial, se trata de 2 representantes por cada estado, no es necesariamente en cuestión de proporción, y sí lo es en el caso del Congreso. Claro, un presidente en Estados Unidos, que por muy presidente que sea y esté ocupando la Casa Blanca con el poder que le dio el pueblo, pero que no pueda de ninguna manera convertir en ley ninguna de sus propuestas, si no es a golpe de decreto, pues realmente es un presidente que tiene las manos atadas para el resto del mandato. También hay que entender que es bastante normal, suele pasar siempre, que en estas elecciones de medio término lo que es en la Cámara de Representantes y el Senado cambien de mano. No es algo que sea poco habitual, suele ser lo normal. Le pasó a Trump, le pasó a Obama, le pasó a Bush y por muchos votos además. Es lo que suele ocurrir. Es una forma de castigar más que de referendo, diría yo, al presidente cuando la gente no está contenta con lo que está pasando, y en estos momentos en los que el país está sufriendo una inflación que es global, pero que muchas veces es difícil apartar los ojos de lo que te pasa en el día a día y piensan que es culpa de Biden. Tenemos el tema del aborto, tenemos la guerra de Ucrania, pues son unas elecciones que tienen muchísima importancia porque pueden cambiar el rumbo de cosas tan importantes en Estados Unidos, como decíamos, como el tema del aborto o también el cambio climático, lo que son las ayudas del cambio climático o la permanencia en la OTAN. Claro, pero aquí se la juegan 2, Biden y Trump. Vamos a empezar por el presidente de Estados Unidos. Su último mensaje antes de estas elecciones de hoy hablaba de una democracia en riesgo. Vamos a escucharle. Nuestra democracia está en riesgo y es el momento de defenderla. Apelaba así a los votantes, argumentando que una victoria republicana debilita las instituciones del país y eliminaría gran parte de lo que se ha logrado en su mandato. Por cierto, ha cerrado la campaña en Maryland, un estado demócrata donde goza de popularidad, a la diferencia que tiene Biden en otros. O sea, que ha jugado en casa, ¿no, María? Sí, de alguna manera. Lo que ocurre es que ese es el lema de campaña, en este caso de los demócratas, como están siendo atacados por la parte económica, que al fin y al cabo es donde le duele a cada estadounidense, claro. Lo que están diciendo es que la democracia está en peligro. Realmente es que hemos visto que dentro del Partido Republicano, que se ha radicalizado mucho, hay mucha gente que está pidiendo pues que se... por completo se anule lo que es Hacienda o el FBI o la policía, cosas así. O sea, que el Estado pierda presencia. Completamente. Entonces, claro, estamos hablando de si no hay impuestos, si no se recaudan impuestos, si no se distribuyen. Como no hay país. Exactamente. Entonces, ese es el tipo de temas en los que se está apoyando en este caso el Partido Demócrata, como estamos en peligro. Aparte que hay ahora mismo un sentimiento antisemítico muy grande, hay problemas bastante grandes en Estados Unidos con esa ala republicana radical de extrema derecha, de la que el presidente Trump pues, ha sido un estandarte y yo diría que agente provocador durante muchísimo tiempo. Si pierden los demócratas estas elecciones, ¿Biden puede quedarse incluso sin presentarse a la siguiente elección? ¿Podría llegar a ocurrir eso? No tiene nada que ver. Como te decía, es bastante habitual que pierda la elección el presidente que está en la Casa Blanca. Eso, esta elección de medio término, quiero decir. Eso suele ser lo normal. Pero claro, ya si lo que se ha hecho hasta ahora es lo que se ha podido hacer. De ahora en adelante, si esto ocurre, que es lo más probable, aunque pueden haber sorpresas todavía, también te digo. Ya, las iniciativas presidenciales es más difícil que salgan adelante. Exactamente. No, realmente es muy difícil que el Partido Demócrata, estando tan polarizado, consiga los votos necesarios con el Partido Republicano para llevar a cabo legislación que sea dentro de sus líneas. Quien estaría encantado de esta situación es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pone fecha para lo que califica un gran anuncio. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent... Bueno, dice que este año van a recuperar la Cámara, el Senado de Estados Unidos y sobre todo lo más importante, la Casa Blanca. Esto es una declaración de intenciones, probablemente para quien especula con que va a dar una gran noticia próximamente. Bueno, el 15 de noviembre incluso le ha puesto fecha. Probablemente lo que vaya a contar desde su casa en Mar-a-Lago, María, es que se presentan las elecciones, aunque hay quien dice, a lo mejor lo que dice es que no, que también sería una gran noticia, ¿no?
Sí, bueno, de momento lo que está intentando Donald Trump es que, como tiene muchos casos ahora en su contra, entre ellos 2 casos federales muy importantes, es intentar de alguna manera ganar tiempo presentándose, postulándose como candidato presidencial, porque se vería como una casa política y normalmente pues se suele parar un poco todo ese tipo de procedimientos para que no se vea de esa manera. Ese es su juego. Ahora, dentro del Partido Republicano, es verdad que todavía tiene muchísimos seguidores, pero hay otras figuras como Ron DeSantis que están empezando a ganarle terreno, por ejemplo en Florida, si hubieran unas primarias, Ron DeSantis ganaría a Donald Trump, y hay muchos representantes que ahora mismo no han querido que Trump esté con ellos en esta campaña porque realmente más bien supone una mancha y un problema para ellos. Claro, que se apartan un poco. ¿Es más moderado Ron DeSantis o los otros candidatos republicanos que Donald Trump? O por lo menos no ponen en cuestión que las reglas democráticas se estén aplicando. Bueno, lo que ocurre es que hay algunos candidatos, como en el caso de Ron DeSantis, que realmente sí siguen un poco esa línea de Donald Trump, que es un poco extra conservadora, muy conservadora, de ultraderecha, pero además en el caso del gobernador Ron DeSantis es muy disciplinado y muy inteligente, a diferencia de su predecesor como candidato del Partido Republicano. Oye, hay otra de las personas que se ha postulado estos días, que se ha decantado por un partido para estas legislativas. Vamos a ver el tuit de precisamente el nuevo dueño de esta compañía. Elon Musk anima a votar a los republicanos. Dice que de otra manera, con los demócratas liderando todas las cámaras, no se frenarían los errores. Hablando de errores, que él también ha cometido algunos, ¿no? Sí, lo interesante del caso es que Elon Musk supuestamente se hacía con Twitter para acabar con esta censura que se había puesto de moda en la red social y que mucha gente criticaba. Sin embargo, él mismo ya ha empezado a cancelar cuentas porque lo imitan o cancelar cuentas que no le interesan, o incluso él mismo, que había dicho anteriormente que esa red no es para influenciar el voto político, acaba de decir que la gente debería votar por los republicanos. Yo me pregunto, y podría ser un disparate, pero nunca lo sabemos hasta que ocurra, veremos si es el caso, y recuerda mis palabras, que yo creo que Elon Musk está buscando él mismo tener en su momento algún puesto en la política importante. ¿En lanzarse a la campaña presidencial? Bueno, ya sería... No lo sé, pero veremos. Pues, ¿alguna intención tiene? Si hace lo mismo que con Twitter, que por ahora por lo menos no está yendo bien, bueno, pues en fin. Cosas peores se han visto, ¿no? Cosas más raras seguro. O cosas más raras se han visto. Pero estas elecciones también son importantes para otros estados, para ciertos estados donde se deciden cosas cruciales. En al menos 36 se pregunta también a los ciudadanos sobre la legalización de la marihuana, el aborto o incluso la esclavitud. Pero la lista es amplísima, ¿eh? Incluye, por ejemplo, si se debe o no poner impuestos a la posesión de armas, o si los presos se les debe condenar a trabajos forzados o no en otros estados. O sea, se pregunta por cualquier cosa, ¿no? Lo que ocurre es que hay algunas leyes que son obsoletas, que no se han cambiado, y entonces están en esta papeleta electoral pues la idea de cambiarlas. Algunas suenan más rimbombantes que otras y realmente no están en práctica, por ejemplo el tema de la esclavitud. Pero hay otras que sí son muy importantes, como el tema del aborto, que no solamente en estos estados, porque además de la Cámara de Representantes y del Senado estamos hablando de la elección de gobernadores, y podemos ver cambios, por ejemplo, en el estado de Nueva York, que podría pasar de demócrata a republicano. Estamos viendo que hay asuntos que son muy importantes y que podrían cambiar realmente, digamos, la sociedad estadounidense, porque el tema del aborto es un tema gravísimo si se deroga a nivel federal, sobre todo. Bueno, por cierto, María, que han saltado las alarmas después de que en uno de los colegios electorales se declarara una amenaza de bomba, aunque se ha descartado. Vamos hasta Nueva York con la última hora, nos la trae Ángela González. Abrieron los centros de votación en Nueva York y la contienda más reñida es por la gobernación. Kathy Hochul por el Partido Demócrata pretende retener el cargo luego de que en el pasado mes de agosto asumiera el liderato del estado cuando Andrew Cuomo renunció. Liz Zeldin por el Partido Republicano aspira a conquistar la gobernatura con una fuerte campaña que ha sido incluso dirigida a conquistar el voto hispano. El escaño en el Senado que ostenta Charles Schumer, líder de la mayoría demócrata, también está en juego en estos comicios, y 26 candidatos de distritos neoyorquinos en la Cámara de Representantes buscan ser elegidos por otros 2 años. Otra contienda es por la Fiscalía General, actualmente ocupada por Leticia James. El aumento del crimen, los derechos reproductivos de la mujer, el porte de armas y la economía están dentro de los temas que separan las propuestas de los candidatos de ambos partidos. Hasta último momento, varias organizaciones que promueven la participación electoral trataron de impedir
impulsar el voto hispano, que ha tenido una baja participación en los 6 días previos de comicios con voto anticipado, y se espera que se puedan movilizar en esta jornada final de manera presencial. En esta ocasión los neoyorquinos también podrán votar sobre 4 consultas, sobre el cambio climático también, y también sobre situaciones de justicia racial y transparencia de gestión y una medida de costo de vida real en la ciudad. Una falsa amenaza de bomba en una escuela durante la votación anticipada llevó a la policía de Nueva York a aumentar la seguridad y custodian fuertemente los 1.201 centros de votación de la Gran Manzana. Desde Nueva York, Ángela González, de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, pues así están las cosas. María, ya se ha empezado a votar desde muy temprano y después estaba también la votación anticipada. ¿Cuándo vamos a poder saber los resultados? ¿Ya para esta noche a lo mejor? ¿O? Yo creo que para esta noche no. Ya estamos viviendo con esta tendencia a votar por correo, y en la votación anticipada es muy difícil que esa misma noche tengamos los resultados. Podemos ver una previa. Si hay realmente una gran oleada roja, pues a lo mejor ahí sí podemos deducir lo que ha pasado, pero yo creo que el resultado final es esta noche. Yo creo que va a ser muy pronto. A lo mejor mañana. A lo mejor mañana, miren, cuando empiece este programa de nuevo, le vamos a poder dar la última hora de esas elecciones. Gracias, María. A ustedes. Bueno, y nosotros vamos a volver a nuestro país. Ayer conocimos la convocatoria de paros de transportistas a partir del lunes que viene. Vamos a hablar de este asunto, pero no serán los únicos. Para hoy, aunque no en Canarias, el sector de la hostelería protesta también por el alto precio de la luz, con apagones simbólicos de 5 minutos. Calculan que la hostelería paga más luz, entre un 20 y un 40%, a lo que habría que sumar el aumento de otros costes en las materias primas, en alimentos o bebidas. Estos apagones van a ser en la península y a partir de las 7 de la tarde. Sobre la huelga de transporte se ha pronunciado la ministra Raquel Sánchez, que ha pedido responsabilidad al sector asegurando que no va a beneficiar a nadie. Ha dicho que el Gobierno ha cumplido todos sus compromisos con los transportistas. Estamos en una situación absolutamente diferente a la de hace unos meses, que han mejorado sustancialmente las condiciones del desempeño de trabajo de los transportistas, y que por lo tanto, pues en fin, no tendría sentido que ahora se produjera un nuevo paro, ¿no? Todo y que evidentemente respetamos las decisiones de movilización de cualquier colectivo, pero desde luego pues sí que me gustaría recordar el gran esfuerzo que se ha hecho. Aquí en Canarias los empresarios del transporte decidirán en los próximos días si secundan la convocatoria de huelga nacional. De momento lo que hay convocada es una asamblea general que la Asociación de Empresas de Transporte de Mercancías, ASEMPRA, que es, digamos, la división de carga dentro de la FED, pues tiene organizada para este jueves por la tarde-noche. El transportista de mercancías de Canarias está muy nervioso. La situación de inflación pues tienen las empresas prácticamente con los recursos agotados. La capacidad de trasladar a precios del incremento de los costes no se llega. Bueno, pues queríamos conocer las dos partes en este conflicto, las de quienes convocan la huelga y la de quienes no, porque saben que no es precisamente el sector mayoritario que convoca esta huelga. Hemos intentado hablar con Manuel Hernández, tenemos una cita con él, es el presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, y todavía no nos ha podido atender, pero sí hemos podido contactar ya con José María Quijano, el secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancía, que no apoya los paros. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué no apoyan los paros? ¿Ustedes creen que se está cumpliendo con los acuerdos a los que se llegaron el pasado verano? Bueno, desde el Comité Nacional de Transporte, al cual pertenece CTM, hemos negociado en su momento con la Administración una serie de medidas con fechas y se están empezando a cumplir hace algún mes, y creemos que todo lo que se ha negociado durante todo el tiempo pasado con el sector pues está en proceso de funcionamiento. Algunas cosas ya están funcionando y con mejoras, como es la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores de forma generalizada, la fórmula de indexación para las subidas de los precios de los combustibles y poder adaptar los precios del transporte, y otras medidas como pues, también el reducir el tiempo de espera en la carga y descarga. En fin, entendemos que no es el momento de poner
una medida de este tipo, de este calado, con la convocatoria a un paro, cuando las empresas pues están intentando salir adelante, cerrar el ejercicio como pueden para poder empezar a funcionar de una forma adecuada, ¿no? José María, pero dicen los convocantes de esta huelga que se sigue trabajando por debajo de los costes, por debajo de costes. ¿Ustedes han detectado esta situación? No es con carácter general. Las empresas están intentando adaptar a medida que se ha puesto en funcionamiento estas fórmulas de indexación, los precios a las subidas de los combustibles, y hay una mejora en ese sentido. Se quejan precisamente desde la otra plataforma que hay una cláusula sobre el transporte continuado que impide al transportista denunciar a su contratante, que esto está suponiendo un problema o una trampa para muchos. No, la cláusula de indexación está, digamos, diseñada para que se pueda aplicar a cualquier tipo de contrato. Una cosa distinta es que cuando yo tengo un contrato continuado entre una empresa y de transporte y un cargador, pues no se asume de forma directa el tema de la ley de la cadena de transporte, en el sentido de que tenga que estar publicando en una carta de porte cuál es el precio concreto de ese porte, porque ya hay negociado un precio entre las dos partes y no hace falta que vaya a ese documento específico, ¿no? En caso de que se detectara que alguien está trabajando por debajo de esos precios, prohibido por esta ley, ¿quién debe denunciarlo? Pues lógicamente el transportista es el primero que lo tiene que conocer, porque si yo como empresa estoy haciendo un servicio por debajo de mis costes, pues seré yo quien, por una parte, tendré que hacer lo que sea necesario para no trabajar de esa forma, y por otra parte, pues también hay un buzón de denuncias en el Ministerio de Fomento, en el que cualquier persona que intervenga en la cadena podrá establecer o interponer una denuncia para que sea abordada y tramitada por parte del Ministerio. Establecer una tabla de precios, unos mínimos, por ejemplo, ¿sería incompatible con el libre derecho a la competencia? Efectivamente, ya existieron en su día en España las tarifas mínimas obligatorias, que estuvieron en vigor una temporada y tampoco se llegaron a cumplir, ¿no?, por parte de las propias empresas, con lo cual, primero, no tiene mucho sentido. Sí hay una referencia en las últimas medidas a trabajar por encima de coste, pero cada uno con sus costes, ¿no?, cada empresa con sus costes, y en ese sentido, pues las empresas también tienen en su mano el exigir a sus clientes que se cumplan los costes con los que están trabajando, ¿no? José María, ¿cuál va a ser la actitud de su organización ahora en esta situación? ¿Ustedes se van a limitar a contemplar lo que está ocurriendo? ¿Van a tomar medidas por su parte también de alguna manera, o conversaciones con el gobierno? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Nosotros no es que contemplemos lo que está ocurriendo. Nosotros estamos sentados de forma continuada a través del Comité Nacional con el Gobierno, en este caso con el Ministerio de Transporte, trabajando continuamente para mejorar las condiciones del sector. Ya lo hemos hecho cuando hemos negociado las medidas anteriores que se están poniendo en funcionamiento desde hace algún mes acá, y continuamos, con lo cual nuestra posición no es de estar mirando a ver qué pasa, sino todo lo contrario, estamos trabajando de forma continua para mejorar la situación del sector. José María Quijano, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. A ustedes. Bueno, pues esta es la situación a la que nos estamos enfrentando, una situación que además se da justo antes de lo que ya hemos importado como el Black Friday, y que además también a las puertas de las Navidades podría hacer mucho daño. Vamos a hablar con Rafael Alamillo, que es presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que es convocante de esta huelga. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, Rafael, han pasado solo 6 meses del acuerdo anterior. Se estableció una ley, la ley de cadena, que era un poco la que estaban pidiendo que se desarrollara. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, en el 3 de agosto del 2022 se sacó el decreto ley para no trabajar por debajo de costes,
y ese decreto pues no se está llevando a cabo por parte de las empresas cargadoras, operadores de transporte y grandes empresas de transporte. Solo esa parte, sí se está cumpliendo la rebaja en 20 céntimos de los combustibles, la prohibición de que los conductores hagan carga o descarga o el refuerzo de la inspección. Sí, los 20 ¿Sí? céntimos están haciendo el descuento. No sabemos cuándo va a concluir. Este gobierno informará. Están diciendo que a primeros de año lo van a quitar. No lo sabemos ni tenemos esa información. Y luego el tema de la carga y la descarga, se está llevando esa ley a un 50%, ¿vale? Vamos a hablar en porcentaje. El tema es que todavía en varios sitios, en muchos sitios o en varios sitios, esa ley no se está llevando a cabo por medio de los almacenes, ¿no? Entonces, intentamos llamar en cada población a los agentes, tanto policial local como tal, y no tienen competencia para llevar a cabo, levantar un acta en ese momento y que lo tramite la Inspección de Trabajo, Inspección de Transporte. Entonces ahí tenemos una problemática de infraestructura que pienso que es el mayor problema que tiene ahora mismo el Ministerio de Transporte. Rafael, para los que no conocemos el mundo de transporte, nos resulta complicado entender lo de trabajar por debajo del coste, porque claro, para cualquiera de nosotros trabajar por debajo del coste sería la ruina, es decir, no podríamos seguir trabajando. ¿Por qué aceptan este tipo de trabajo los transportistas? ¿Simplemente no lo denuncian directamente o lo rechazan? No, a ver, aquí dijéramos que no vamos a... Aquí el tema de la negociación nuestra de los autónomos y pequeñas pymes es un tema un poco bastante problemático, ¿no? Porque nuestras negociaciones te llevan a que yo le propongo, oye, esto es tanto mi kilómetro, y las empresas de transporte o los cargadores lo que te dicen es no, esto es lo que yo te puedo pagar, si quieres bien y si no ahí tienes la puerta. Esa es la negociación que nosotros tenemos con esta gente, que nos necesitan a nosotros. Nos han tenido con ese miedo toda la vida, siguen con ese miedo y seguirán hasta que el Ministerio corte un poco este trato, ¿no? Y por ahí va la cosa. Bueno, pero lo normal no sería que los propios transportistas denunciaran cuando detectan esta situación, que se está llegando a acuerdos debajo del coste, que fuesen ustedes mismos los que lo denunciaran. Te repito como antes, que creo que al Ministerio le falta esa infraestructura para que esto se lleve a cabo, ¿no? Y entendemos que bueno, que hace falta un tiempo, ¿no? Pero es un tiempo corto, porque cada día que pasa están desapareciendo muchos compañeros. Hay gente que se está suicidando, que están teniendo problemas matrimoniales, ¿no? Entonces cuando el dinero no llega a casa se crean muchos problemas, ¿no? Entonces esa infraestructura tiene que llegar sí o sí. Y ese decreto ley lo que están haciendo es, como tenemos la parte de las grandes empresas y los grandes explotadores, que es lo que nos hace ir a la quiebra, y luego estamos nosotros, los curritos, los que llevamos nuestros camiones, que somos los que damos el servicio, entonces el Ministerio se ha puesto a favor de los grandes como lleva muchísimos años. Y hemos tenido esa sensación de abandono que tanto tiempo llevamos y hemos llegado a este momento que tenemos tan problemático. Ustedes, yo me imagino también, Rafael, que no habrán elegido este momento al azar, es decir, sabe que ahora llega el Black Friday, llegan las Navidades y es cuanto más puede notarse esta huelga de transportistas. ¿No temen que la opinión pública se les eche en contra? No tememos nada, porque no tenemos que temer nada, porque ahora mismo el trabajar a pérdidas es tan sencillo como parar tu camión. Entonces, no tenemos ningún problema, no queremos perjudicar ni a la sociedad, ni a los sectores primarios, ni nada por el estilo. O sea, el tema es que aquí hay un problema, que es que como el Ministerio no se ponga a trabajar y este decreto ley llegue a buen puerto y podamos defendernos en la calle y podamos cobrar por encima del precio de coste, que ese precio de coste sale por el mismo Ministerio que trimestralmente lo saca, entonces decir, oye, vamos a poner la herramienta justa en la calle para podernos defender nosotros y poder trabajar por encima de pérdidas. Bueno, pues Rafael, gracias por exponernos sus motivos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía de aquí al domingo quizá haya tiempo para llegar a algún tipo de acuerdo. Pero espero que la ministra, como he dicho en alguna otra entrevista, se ponga a trabajar. Intentemos evitar este paro y evitaremos muchos perjuicios sin querer tenerlos.
Y bueno, pues aquí no hay ninguna estrategia de ningún tipo, sino que no podemos andar por nuestros caminos. Estaremos atentos. Gracias, Rafael. A vosotros. Bueno, pues esta es la situación ante la que nos encontramos, que es lo que nos faltaba, con los precios por las nubes, con la energía subiendo. Wendy, Pedro, y ahora esta huelga de transportes. En fin, ¿qué nos cuentan ustedes? ¿Cómo va la mañana? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Muy Roberto. buenos días. Pues hoy en Ponte al Día nos vamos a centrar en la oleada de robos que está azotando el archipiélago. Por un lado, el robo de aguacates, el conocido ya como oro verde. Los amigos de lo ajeno se han hecho ya con el 15% de la producción. Nosotros vamos a estar con un agricultor que precisamente denuncia uno de esos robos. Y también vamos a estar con vecinos y comerciantes de la localidad turística de Puerto del Carmen, en la isla de Lanzarote, porque también sus establecimientos se han visto, bueno, pues objeto de robos en los últimos días y que están poniendo en jaque la tranquilidad de todos ellos. También otro punto de directo va a ser en la costa del Sausal, en la isla de Tenerife. Allí continúa el dispositivo de búsqueda de un joven que ayer cayó al mar por el fuerte oleaje que aún continúa en la cara norte del archipiélago en la jornada de hoy, pero hay más cosas. Hay más cosas, así es. Nosotros seguimos analizando si se nos penaliza a los canarios por nuestro acento, por nuestra forma de hablar, especialmente en el mercado laboral. Y para hablar de todo ello, hoy en Ponte al Día contamos con una de nuestras actrices más internacionales. Probablemente ya saben a quién me refiero, Lili Quintana. Hablaremos hoy con ella, pues bueno, a ver si ha sufrido precisamente estas mofas o problemas con su acento. Esto y muchas más cosas, pues en nada ya, Roberto. Hasta ahora. Enseguida, efectivamente, compañeros. Bueno, hoy les vamos a enseñar para terminar la luna llena que disfrutamos ayer. En este programa somos un poco lunáticos. Y esta que vemos es, por ejemplo, la luna sobre Nueva York, grabada desde la vecina Nueva Jersey. Ahí dejan un espectáculo en todo el planeta que se va a ver sobre todo en Asia y Oceanía, básicamente, donde van a poder disfrutar de un eclipse lunar, el último de este año. Esto es precisamente lo que van a poder ver: la Tierra interponiéndose entre el Sol y la Luna y formando ese eclipse lunar. No se lo pierdan si tienen oportunidad, se encuentran en uno de estos lugares. Volvemos mañana, se quedan con Ponte al Día. Feliz día.